Buenos días a todos y a todas. Hoy se trae a este pleno el someter a información pública el documento de prioridades de la revisión del Plan General de Ordenación del Gobierno títere de Cantelli. Y digo gobierno títere porque este plan no lo diseña la corporación, ni lo diseña el ayuntamiento, ni lo diseña el Partido Popular. Como nos tienen acostumbrados, este gobierno, las decisiones pues importantes, las de verdad, las directrices, se toman en otros despachos que están muy lejos de los despachos municipales o del ayuntamiento. Se ve a simple vista que el documento de prioridades no persigue el interés general de los obetenses. Se llega incluso veladamente a decir esto en las propias memorias del documento. Es una revisión que obedece a los intereses de un pequeño grupo de entidades, usando las palabras del propio concejal del ramo, un traje a medida para los intereses urbanísticos de apenas una docena y media pues, de especuladores inmobiliarios, grandes bancos y promotores. Para los ciudadanos nos dejan, pues como siempre, pagar a base de nuestros impuestos los pufos y desmadres de los especuladores para los cuales está dispuesto incluso a sacrificar por nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Incluso hasta nuestra salud están dispuestos a sacrificar en este nuevo plan general o en este documento de prioridades que se nos presenta. Todo esto yo creo que merece la pena ser explicado pues, detalladamente. La gente debe saber que pretenden hipotecar su vida y la de sus descendientes y de unas cuantas generaciones futuras más. Si no se para a tiempo, pues como pasó con los pufos del gabinismo, pues los obetenses nos encontraremos pues pagando millonarias cantidades de dinero de nuestros bolsillos. Este plan es un documento, y es el documento, un plan general de un ayuntamiento es el documento más importante que tiene. La revisión de un planeamiento pues se suele aprobar, con suerte, pues alrededor de cada 20 o 30 años. Durante nuestro mandato, pues pusimos en marcha una revisión con respecto al vigente plan del año 2006. Fue una decisión consensuada, esta sí que fue consensuada, no como la que pretende ahora el concejal del RAM. Todas, y digo todas las fuerzas políticas, en ese año 2015, pues considerábamos que había quedado totalmente desfasado en apenas 2 años el plan general del año 2006. ¿Por qué? Porque nos estalló en la cara la burbuja inmobiliaria del 2008, demostrando que el plan general estaba asentado pues, en una serie de hipótesis erróneas. No será porque mucha gente no lo dijo en su día, me refiero. No será porque mucha gente advirtió de lo que podía pasar, porque Serafín Abilio y el señor Gabino Lorenzo plantearan o escribiesen en un documento que en el año 2030 Oviedo iba a tener 400.000 habitantes, eso no iba a pasar si los informes técnicos y los informes demográficos decían que eso no iba a pasar. Pero el papel lo aguanta todo, sobre todo si un puñado se puede enriquecer a costa de lo que traigan esos papeles, y quienes, por desgracia, hemos tenido que convivir durante todo este tiempo pues con un plan general que ha dejado un concejo lleno de problemas urbanísticos sin resolver, somos los ciudadanos de esta ciudad. Ese fue el principal motivo de iniciar la revisión del plan general. Ese, no otros, que también lo sabía, pero ese fue el principal motivo. Evitar ese error o remediar ese error que existía con respecto a la génesis del anterior plan. Terminar con el descontrol y el caos organizado durante la anterior etapa. Puede que muchos vecinos aún no sean conscientes, pues en este caso, de las implicaciones que puede tener un plan general en sus vidas. Como decía un profesor mío de la Escuela Superior de Arquitectura, ¿no? Decía, además de la asignatura de planeamiento urbanístico, el plan general lo es todo. Y cuando se refería que el plan general es todo, se refiere a que define la economía del concejo y un plan expansivo como el que nos están proponiendo o el vigente del año 2006, pues hace que las ciudades para los vecinos sean más caras. Nosotros, todos los ciudadanos, pagaremos más impuestos. Simple lógica. Habrá que mantener servicios más costosos, más saneamiento, mayores costes de limpieza, alumbrado, agua, jardinería, pero también incrementará el coste del transporte y también los tiempos de desplazamiento. También define un plan general cuestiones ambientales. Si destruimos o no
un monte, patrimonio de la humanidad como una autopista, como la Ronda Norte, como se plantea, por cierto, en este plan. Si los vecinos y vecinas vivirán sometidos a niveles de contaminación acústica y ambiental por tener coches que lleguen más rápido a un nuevo centro comercial en el centro, como por ejemplo se plantea para los vecinos de Ventanielles, La Tenderina, La Mochina y Guillem, o si los camiones que van desde Asipo a Silbota, hacia el Grao y hacia el oriente de Asturias, pues pasarán por delante del patrimonio de la humanidad, incluso por encima del patrimonio de la humanidad. Si tenemos también, define un plan general, si tenemos barrios abandonados y vacíos o si vamos a tener también otras zonas pues inseguras y también abandonadas, como puede pasar el Antiguo o el Cristo. Determina nuestra salud y la cantidad de tiempo, además, que invertimos pues, para nuestros quehaceres diarios, nuestro tiempo libre y también qué posibilidades tenemos con respecto al mismo. Lo determina todo. Hasta si vamos a ir a comprar el pan a una tienda pequeña al lado de nuestra casa o si vamos a tener la necesidad de invertir horas en ir a nuestros puestos de trabajo todos los días. O sea, un plan general define nuestro modo de vida. El modelo del plan vigente, el del año 2006, define claramente una ciudad insostenible, en todos sus términos. No, cuando hablamos de insostenibilidad no nos referimos solo a la parte ambiental, nos referimos a la parte económica, a la parte social y también a la ambiental. Es básico, por lo tanto, reducir en pro del interés general y por eso un acto de responsabilidad lo que debemos es, todos los partidos políticos, sentarnos para alcanzar una hoja de ruta y unos acuerdos para mejorar Oviedo y una calidad de vida para los obetenses. Y eso es precisamente lo que hicimos en el año 2015 y 2016, donde nos sentamos todos, Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Unida y Somos, para alcanzar una serie de objetivos principales con respecto a la revisión del Plan General. Y creo además, soy muy creyente en este aspecto, que nuestra obligación aquí como representantes políticos es precisamente intentar llegar a esos acuerdos, mantenerlos y respetarlos. Pues bien, es el gobierno del equipo Cantelli el que ha decidido saltarse por los aires todos estos acuerdos y redefinir un nuevo tipo de modelo, como además decía en este caso Cristina, en el opuesto ideológico nuestro de plan general. Hacer su propio plan general saltándose todos esos acuerdos y todo el trabajo previo. Durante 2 años os habéis dedicado a sentaros en despachos a puerta cerrada, pues en este caso con un pequeño grupo de especuladores de suelo, van a haber conocido públicamente, los cuales estos han sido los que han establecido las líneas del plan general, las líneas del documento de prioridades. Habéis dado, por lo tanto, un bandazo de 180 grados y volviendo a consolidar el modelo especulativo y extensivo del plan del año 2006. Si el modelo gabiniano cometía el evidente error de que era imposible que una ciudad como Oviedo alcanzase 400.000 habitantes con una comunidad autónoma decreciendo de población, el modelo canteliano va más allá y plantea una teoría, pues incluso ampliar la cifra, porque no solo, digamos, mantiene los 36.000 metros cuadrados el suelo urbanizable, plantea aumentarlo en suelo no urbanizable. O sea, plantea aún más de 36.000 viviendas en el plan, con sus contradicciones, porque luego cuando lees las memorias te das cuenta de que justificar ciertas cosas es imposible, no es casi imposible, es totalmente imposible. Bueno, entonces, el plan general actual comete el mismo error de partida que el plan general anterior del año 2006. Vamos a hacer un repaso. Se pretende que Oviedo incremente, digamos, esas 36.000 viviendas más las que pongamos en suelo no urbanizable, y Oviedo es una ciudad que, al igual que el resto de Asturias, va decreciendo población y envejeciendo poblacionalmente. Se espera que el número de habitantes del concejo, por lo tanto, en los próximos años se mantenga con suerte y si no, se reduzca. ¿Quién va a vivir en esas nuevas viviendas que se planifican? Pues lógicamente, y es lo que está pasando ahora, al no crecer la población, pues la mayoría de esas viviendas serán ocupadas por obetenses. No serán ocupadas por gente que venga a otro lado, ni tendremos más hijos, ni así, serán ocupadas por obetenses. ¿Y qué es lo que pasa? Porque si analizamos los datos que aparecen en el propio documento que ponéis a nuestra disposición, los barrios se están despoblando.
¿Y cómo produce eso? Una de cada 6 viviendas actualmente está vacía. Si comparamos los datos del año 2011, que había 18.582 viviendas vacías, y los comparábamos con los datos del año 2017, hay 20.264 viviendas vacías. ¿Qué quiere decir eso? Que a la misma velocidad que estamos construyendo nuevas viviendas, se están vaciando otras viviendas. Simplemente estamos desplazando a la población de ciertos barrios a otros barrios en la periferia. ¿Qué pasa si construimos 36.000 nuevas viviendas? Pues en vez de pasar de tener una de cada 6 viviendas vacías, pasaremos a tener una de cada 3 viviendas vacías. Pero eso no es lo peor de todo este proceso, o surrealista o loco proceso de crecimiento continuo sin sentido. Es que ciertos barrios con peores características o peores condiciones de vida o peores situaciones, ya sea en accesibilidad, ya sea en ventilación, ya sea en aislamiento, ya sea porque no tienen jardines en sus patios, pues dejarán de recoger población para esos otros barrios a la periferia. Que estamos hablando del Antiguo, estamos hablando del Cristo, estamos hablando de otra serie de barrios que paulatinamente se irán despoblando de población, o sea, se irán perdiendo población, perdón. Entonces, eso ocasionará, pues, no solo el gasto añadido de mantener todos esos espacios, la paradoja de que estáis planteando recuperar el casco histórico cuando precisamente lo que estáis haciendo es, si tenemos un incendio, echarle más gasolina. Y es totalmente injustificado lo que estáis haciendo. Pues también esto producirá otros efectos, ¿eh? No solo mayor coste para los vecinos al pagar impuestos para mantener esta ciudad extensiva, también pues, producirá mayores tasas de contaminación por desplazamiento, también producirá pues, mayores molestias a todos los vecinos y vecinas del concejo. Es, en definitiva, una ciudad totalmente insostenible. Y llevará inevitablemente, como ha pasado en otras ciudades del mundo, pues a Oviedo a un proceso de colapso económico, social y ambiental que esperamos pues, seáis conscientes de que esas consecuencias terminaremos pagándolas todos los vecinos y vecinas del concejo. Por suerte, algunas cosas han cambiado desde el año 2006. No son cosas baladíes las que han cambiado. No va a ser nada fácil, pues esta vez los pufos los paguemos entre los ovetenses, los pufos de los especuladores inmobiliarios. No va a ser nada fácil por 2 razones. En primer lugar, el mundo ha avanzado mucho desde el año 2006 hasta ahora. La propia Unión Europea ya ha puesto en cerco a este tipo de políticas suicidas. Por mucho que quieran, se acabaron los aeropuertos sin aviones, las urbanizaciones enfrente de la costa, pero también las autopistas delante y, en nuestro caso, encima del patrimonio de la humanidad, y también los planes generales que no tengan en consideración toda una serie de cuestiones. Paso a relatar: el cambio climático, la protección del patrimonio cultural y natural y del paisaje, el desarrollo sostenible, la protección del suelo frente a las urbanizaciones innecesarias, impedir edificaciones en suelos inundables, poner fin a todos los desarrollos territoriales urbanos que no sean sostenibles en términos sociales, ambientales, económicos y culturales. Todas estas palabras no las he sacado porque me las he inventado, están recogidas dentro de una serie de reales decretos y leyes que han sido aprobadas desde el año 2006. Paso a relatarlas. Hablo, entre otras, y espero que les sirvan en el proceso de alegaciones a muchos vecinos y vecinas y grupos políticos, el Real Decreto del año 2015 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación, de la Ley del año 2013 de Evaluación Ambiental, del Reglamento de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias del año 2007, del Plan Hidrológico del año 2016, y todas ellas, en sus primeros capítulos, van a encontrar, ya digo, todos los vecinos y vecinas que quieran alegar contra este plan, pues cómo combatir, herramientas de cómo combatir pues esto que nos ponen hoy sobre la mesa. El segundo factor determinante que impedirá muy posiblemente que este plan salga adelante es que la revisión de esta se realizó en el mandato anterior. Como os ha dicho antes, pues gracias a un consenso de todas las fuerzas políticas, al menos en los acuerdos programáticos del mismo. El cambio de rumbo que durante estos 2 años el gobierno ha querido hacer, en este caso a los redactores del plan, o ha obligado a hacer a los redactores del plan, plantea precisamente todo un marco contradictorio
pues, que la empresa ha sometido a la documentación. La empresa y el propio área de urbanismo. Además, hay que juntarle a esto ciertos ya clásicos planteamientos sectarios del gobierno de Canteri. Esto plaga el documento de contradicciones, incongruencias, errores y sí, también incumplimientos del contrato. No solo los que hacía mención antes Venceslao. Porque todo el contrato se rige por prescripciones técnicas y administrativas y una oferta de la empresa. Pues todas esas conllevan, y son fáciles de mirar y revisar, unos cuantos incumplimientos que se observan dentro de la documentación. También habría que incluir el hecho de cómo ha sido tramitado este documento y cómo ha acabado llegando hasta aquí, pues como también planteamos al inicio de este punto, o de esta presentación del documento de prioridades. En resumen, este documento de prioridades no puede saltarse ni las leyes ni las condiciones contractuales que tiene el contrato. Tampoco los procedimientos de tramitación de este expediente, como se ha trasladado hoy en el Pleno, ni los documentos necesarios sin cumplir las fases previas que también se ha saltado durante esta presentación del documento de prioridades. Por todo ello, pues nuestro grupo no solo va a hacer una oposición constante a este documento en este pleno, pero no solo vamos a hacer las alegaciones pertinentes, no solo vamos a hacer una propuesta de alternativas al modelo insostenible que nos estés planteando de ciudad, el modelo sostenible de ciudad canteliana, no solo vamos a dedicar nuestros recursos a asesorar pues, a todos los obetenses y a todas las obetenses que quieran alegar contra este documento, sino que también vamos a tomar acciones legales contra lo que supone un atentado contra los intereses de Oviedo y de sus vecinos. Porque ¿pensabais en serio acaso de que íbamos a permitir que destruyáis el concejo para el beneficio solo de unos pocos? ¿Entraba en vuestra cabeza que nosotros íbamos a quedar parados sin tomar todas las armas que fueran posibles para que no destruyerais por nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural y también el futuro de las generaciones futuras? O sea, de todos los que vienen después de nosotros. No, utilizaremos para ello pues, todos los recursos que encontraremos a nuestro alcance, que tengamos a nuestro alcance, pues para evitar lo que creemos que es un error, un desacierto total y que conlleva, pues en este caso, para muchas generaciones futuras, pues grandes problemas. Con respecto a lo que planteaba el señor concejal de urbanismo, ya se había acordado unos objetivos del planeamiento, ya estaban perfectamente previstos y ya digo, consensuados con todas las fuerzas políticas. Sois vosotros los que de repente os lo habéis saltado y habéis de repente inventado una cortina de humo llamada proyectos de capitalidad, porque en verdad todos esos puntos los tenéis, muchos de esos puntos, cuáles debían ser las directrices de este plan de generar ordenación, ya estaban consensuadas. No hacía falta inventar unas nuevas. Pero bueno, habéis creado este documento, que por cierto, tú seas abogado, yo soy arquitecto, llamar a estos proyectos va al borde de, no voy a decir del insulto, pero me refiero, me parece denigrar bastante lo que significa ser un proyecto urbanístico, de arquitectura. Pero bueno, esto es una serie de elementos que se plantean para distraer la atención con lo que verdaderamente es importante, lo que queréis hacer, que es mantener los suelos urbanizables para el interés de una serie de empresas o entidades financieras. Eso es el plan. Con respecto a lo que decía el concejal de la participación ciudadana, en serio, mira vuestro propio documento de participación ciudadana. No dice cómo se va a articular ni cómo va a haber. Todo lo que se planteaba de los procesos de participación antes ha aparecido, lo desconocemos. Ya no en la fase 1, que la habéis dejado olvidada. En la propia fase de la fase 2, esta del documento de prioridades, no sabemos cómo va a participar la gente, si se va a reunir en una serie de mesas, foros, nada, no sabemos nada. Eso mismo, pues yo creo que era una parte fundamental para explicar en este documento que habéis perdido la oportunidad. Vamos a proseguir con los elementos como eran nucleares del plan.
Para empezar, el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, comúnmente llamado ROTU, en su punto 7 dice lo siguiente, Nacho, escucha. La consideración de suelo como recurso natural no renovable, por lo que, para el uso racional y conforme al interés general, requerirá la configuración de modelos ocupacionales del territorio que eviten la dispersión de la urbanización y de las edificaciones, contemplen la recuperación de las tramas urbanas frente a los procesos de expansión injustificados y de los asentamientos urbanos, fomenten la implantación de sistemas de transporte colectivo, favorezcan la preservación y mejora de las áreas rurales y consoliden el modelo territorial globalmente eficiente para favorecer el desarrollo económico. ¿Qué viene a decir eso? Que nosotros, cuando estamos desclasificando suelo, estamos cumpliendo lo que dice la ley. Que nosotros, cuando no hacíamos lo que planteáis de hacer todo el monte y todo el periurbano, un polígono de viviendas unifamiliares que queréis hacer en los núcleos dispersos, nosotros estábamos cumpliendo la ley. O sea que no nos puedes acusar de eso por simplemente cumplir lo que dice el artículo 7. Te lo puedes leer. Bueno, vamos a hablar más cosas con respecto al plan general y el documento de prioridades. Vamos a intentar analizar lo que es verdaderamente importante, que es las memorias, me refiero del documento. Esto es verdaderamente lo esencial, los humos que planteáis en otros documentos de anexos. Ahí es verdaderamente, como dice o decía el antiguo responsable del servicio, las memorias son lo vinculante dentro de una planificación urbana. Bueno, se ha marchado Nacho, pero bueno, espero que el resto me escuchéis. Alternativas. Las alternativas que se plantean son 3 más la 0. Y lo que nos dice la ley es que tienen que ser ambientalmente viables y razonables. Pues bien, la alternativa 1, o sea, si la 0 es que todo quede como está, la alternativa 1 es exactamente igual que la 0. Porque lo que dice, atentos, es que se cumpla la ley. En la alternativa 0 actualmente ya se está cumpliendo la ley. O no estamos cumpliendo la ley de rango superior con el plan vigente. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. La alternativa 1 plantea surrealista, la alternativa 2, lo que plantea es un incremento de edificabilidad y de crecimiento urbano, con lo cual todavía vamos a vamos a ser más especuladores y peor que lo que se hacía antes en la alternativa 0. Y en la alternativa 3, que es la de minimizar suelos, pues es lo que se hace cumpliendo la ley, que es reduciendo el número de edificabilidad y también lo que plantea dentro de la memoria la propia alternativa 2 como que es lo más viable y lógico. Pues no dejar construir, por ejemplo, en suelos inundables. O sea, me refiero, porque luego los vecinos a lo mejor tienen que entrar en casa, como esas imágenes en barca, como en ciertas zonas de que se les ha ocurrido la brillante idea de edificar en suelo inundable. O bueno, tenemos el polígono Ioniego, que cada 10 años, pues bueno, se convierte en un sitio muy útil para hacer largos y entrenar pues para hacer las Olimpiadas. Pues no se tiene que edificar en suelo inundable porque tiene esas características. El agua tiende a acabar llenándolo cada 5, 10, 20, 30 años y luego pasa lo que pasa y es lógico y además obligatorio por ley evitarlo. Bueno, de todas las alternativas, ya digo que no nos plantean grandes diferencias entre las 3, nos encontramos pues que el plan de movilidad dice, la movilidad ya definirá el plan de movilidad, atascado desde hace 2 años. Me refiero, ya lo dirá, no en las 3, la misma respuesta. Con respecto a la Vega, que me lo había guardado aquí, en las 3 dice, para que veáis lo que planteéis en la Vega, es planeamiento neutro en aras de acomodarse en las acciones futuras. Es decir, no dice nada, en plan, con respecto a la Vega. Con respecto, esto es muy bueno, lo del el acceso desde San Julián de los Prados y autopista A66. ¿Qué tenéis contra los vecinos que viven más allá de Santullano? Que no los consideréis ni de Oviedo. O sea, el acceso es desde Santullano a Oviedo. Y toda la gente que vive en Tanielles, en Coyoto, no son vecinos de Oviedo, porque a vosotros os importa solo ese cachito. El resto, que se trague en la autopista. ¿Vale? Además, autopista, que ni siquiera es autopista. Me refiero que desde el año 2006 es una vía urbana, es una calle. Lo mismo que planteáis, pues para la Ronda Sur, transformarlo en un elemento urbano, tendríais que plantearlo para ese lado. Pero no, ahí dentro de vuestros dejes sectarios, va ahí para aquellos para allá que ni siquiera son obetenses. Pues no, son tanto como tú. Bueno, el recinto de Luca, que poco podéis decir porque hay otra revisión del plan general en proceso, puntual en este caso con respecto a Luca. O sea, no podéis decir mucho, pero bueno. El Naranco,
Esto ya es la monda. O sea, proponéis en el Naranco lo mismo que está en la alternativa cero, que ya está. La variante de los monumentos ya está en el plan actual, está desde los años 90, crear ese parque en el entorno. O sea, estáis vendiendo a la gente motos, o sea, perdón, humo, estáis vendiendo cosas que no son. Esa alternativa que planteáis como la gran, lo que se consigue en la alternativa 2 es mentira, no se plantea. Además, os dejáis un párrafo sin cumplimentar por el medio, en mitad del documento. Ronda Norte. A ver, ya hablamos en comisión. Es una decisión del Estado y planteáis que en todos casos la Ronda Norte se va a hacer sí o sí. O sea, en el caso hipotético que el Estado diga que no se hace, que es que la va a pagar el Ayuntamiento de Oviedo. ¿Vamos a pagar 300 millones de euros al Ayuntamiento de Oviedo para hacer la Ronda Norte? Porque habéis planificado con la existencia de una vía que no sabemos si va a estar o no va a estar. Por eso, en el anterior mandato, planteamos, oye, hasta que se decida o no, lo más lógico es no plantear la vía. Pero bueno, y un pequeño detalle, Cristina, con la Ronda Norte. O sea, me refiero, Gijón no tiene Ronda Norte. Así que no me vengas ahora con planteamientos de entre Oviedo y Gijón. Si Vox defendéis poner una autopista por delante de la playa de San Lorenzo, no. Pues no vengáis aquí. Túneles, hablo de túneles. Me da igual que sea tunelada o no Y tunelada. no, Porque las rondas son rondas de circunvalación, no para entrar a las ciudades, sino para que los vehículos pesados no pasen por las ciudades. Es decir, se hace la ronda para que los camiones que salen de así, pues y bota, vayan a Grao, no para dar solución a los vecinos. Los vecinos les va a traer más contaminación, más atascos, y está demostrado en todas las actuaciones de movilidad que se han hecho en el mundo. Construye carreteras y tendrás atascos. Potencia el transporte público, por cierto, cosa que casi ni mencionáis en todos los documentos, potencia el autobús, potencia el tren, y evitarás los atascos. Es las cosas precisamente que no se traen aquí. El anillo verde. Me encanta que hables del anillo verde. O sea, y luego iremos ámbito a ámbito, ¿eh? O sea, me refiero, el anillo verde que os lo cargáis precisamente con la Ronda Norte y con ámbitos urbanísticos que desarrolláis. O sea, habláis de una cosa que precisamente cogéis una cosa del anterior mandato, una idea muy buena, planteado, y de repente cogéis y os la ventiláis. Me refiero, habláis de ella en un uso propagandístico, como dice Cristina, y luego la realidad es que ejecutáis otra cosa, planteáis otras cosas, un cinturón de hormigón, un cinturón de unifamiliares, un polígono residencial, podemos llamar, pero no de un anillo verde. Estáis planteando precisamente lo contrario, porque los anillos verdes se han creado y se crearon en el momento, y si queréis vamos a analizar respecto a Vitoria, se han creado para precisamente evitar los crecimientos urbanos y urbanísticos. Así se creó el anillo verde. Un cinturón de contención del crecimiento urbanístico y preservación de los valores medioambientales. ¿Cómo compatibiliza eso con una autopista debajo de los monumentos del Naranco? ¿A la pista finlandesa? No compatibiliza, es imposible, literalmente imposible. Vamos ámbito a ámbito. Malata Norte, que queréis salvar la edificabilidad en el cachito que queda ahí muy pequeñito ahí de zona que no es inundable. Pero, ¿qué queréis? ¿Hacer una torre de 30, 40 pisos? Porque en los pocos metros que queda, meter todo ese volumen de viviendas no entra. O sea, vamos a tener una megatorre gigantesca. Vamos allá. Almacenes industriales. ¿Se queda como industrial o no? Porque en el propio documento os lleváis la contraria de si se va a hacer parámetros industriales o si se va a hacer cambiar vivienda, como está en el vigente. Sigamos. La Florida y Les Campes. Aquí hay un detalle muy bueno que consideráis en Tres Llames, que hay un bosque autóctono maravilloso que hay que proteger, que hay que preservar, rebollos y maravilloso. Este bosque lo vamos a poner en la categoría de suelo de especial protección. Y luego le plantáis la autopista de la Ronda Norte por encima. O sea, lo queréis preservar, pero luego lo taláis en el otro planteamiento, porque pasa por ahí. Por ese bosque maravilloso del anillo verde, ¿qué tal? Pasa la autopista. Y no en un túnel, porque la mayor parte de la autopista, salvo la suerte que tiene Cantelli, que le queda justamente debajo de su casa, el resto no nos vamos a coger un túnel. Va a ser vía aérea. La vamos a ver. O sea, de las seis séptimas partes de autopista son descubierto. Y algunas en viaducto, por encima de Les Maces. Hay un viaducto maravilloso de 1 kilómetro de alto por encima de los vecinos. Guapísimo. Va a quedar una ciudad preciosa. Seguimos. San Claudio. San Claudio planteáis multiplicar por 6 los vecinos de San Claudio. O sea, un núcleo exterior que, por cierto, ha crecido muy poco a lo largo de los años, planteáis en el desarrollo urbanístico que va a multiplicar por 6 de población. No sé. ¿Dónde sacáis los estudios que determinan que eso puede suceder? Vamos a Olivares. Olivares, dentro del pliego de condiciones,
de este contrato estaba precisamente a resolver la problemática que tenemos y tendría que realizarse un plan especial con el ámbito de olivares en concreto, porque nos dejaron un matu los anteriores, pues curioso, que es muy, muy difícil solucionar. Y por lo tanto tenía que haber entrado. De igual manera, otra cosa que no se menciona, con un plan de canteras y un plan de telecomunicaciones que ni se ve en el documento. ¿Dónde está? No se menciona. No se trabaja sobre ellos, que es del plan de canteras y el plan de telecomunicaciones y el plan especial de olivares. Sigamos. Montecanales. Además, esto lo metéis también un poco, lo recondicionasteis un corta y pega del anterior documento de prioridades y lo pusisteis para el de capitalidad. O el de proyectos de capitalidad, o bueno. La Ronda Norte no es competencia municipal, es del Estado. Si se pone o no se pone, para que los coches circunvalen la ciudad y no tengan que entrar en ella. Y para eso se hacen las rondas y para eso los paga el Estado, las autopistas. Pero en cambio, una vía que puede dar solución, en este caso a la ciudad, que es la que pasa por Montecanales, por la zona de la Pizarra, esa no habéis planteado siquiera hacer un rango de prioridad. Lo digo porque a lo mejor llega el caso que no se hace la Ronda Norte porque el Ministerio no lo da o tarda en el caso de que se haga, que se va a tardar unos 30 años en hacerse. ¿No pensáis que una cosa que puede hacer el Ayuntamiento, que es rápida, efectiva, es priorizar esa vía en ese ámbito? Que ese ámbito precisamente sea de los primeros a ejecutarse para llevar a cabo esa vía, para dar solución a los vecinos. Entonces miraríamos a ver si a lo mejor se resuelve con eso los problemas de movilidad puntuales que tenemos de 8:30 a 9:30 de la mañana en los barrios, en este caso de la Florida. A lo mejor se soluciona con eso. Pero no vamos a hacerla, es mejor mirar para otro lado y eso ni siquiera ponerlo como prioritario. La Manjoya. ¿En qué momento vais a decirle a los vecinos que la senda de Fuso la vais a convertir en una zona de bloques de viviendas? Todo ese maravilloso bosque que hay alrededor. Porque eso lo tendréis que comentar, ¿no? Toda esa gente que pasea por esa senda, que va a dejar de ser una senda verde a convertirse en un mar de edificación. Eso yo creo que es importante. Porque, bueno, a lo mejor una ladera norte aunque antes eran viviendas unifamiliares, yo me planteé hacer bloques de viviendas, pero me parece lo más apto para vivir al lado de una autopista, con una vía muy utilizada por los vecinos. A lo mejor había que pensar en volver ese tipo de suelos por el interés general a una zona pues de paseo, lúdica. Pero bueno, yo creo que va a quedar súper guapo, si es que se hace. Porque luego otra es que alguien quiera, como dices tú, la mano invisible del mercado, quiere invertir en unos terrenos que van en esa situación, pero bueno, nos dejarán como pasa y se ve en esa zona un mar de plumeros de la Pampa mientras tanto. Tenderina. Aquí es unas contradicciones. El ámbito de Tenderina tiene una edificabilidad sobredimensionada, lo cual hace que se desarrolle, aunque lo queréis dividir en tres, se desarrolla a través de manzanas cerradas de crujía de más de 14 metros. No lo ponéis en el documento, esto lo digo yo. ¿Qué va a hacer eso? Viviendas de 7 alturas con crujías de 14 metros y, en este caso, patios de luces pequeños van a hacer que todos los vecinos de la Tenderina pues vivan mirando al norte. O sea, está muy bien plantear esa doble orientación, iluminación al sur. La mayor parte de los vecinos de esos barrios que se desarrollen irán o mirando al norte o mirando un patio de luces que tampoco les dará la luz del sol directo. Pues a lo mejor hay que pensar esa zona, bajar la edificabilidad, y se puede. Peñeo y Las Peñas. Inventáis un nuevo método de cualificación, a mí me parece muy bien, me refiero el protección urbano para solucionar este ámbito. ¿Y por qué este método no lo utilizáis en otros lados? De desclasificar y volver como suelo no urbanizable y proponer un tipo de suelo especial para otros tipos de ámbitos, aparte solo de este concreto, que solo hacéis para este ámbito, ¿eh? El resto ni lo mencionáis. Nora y Trubia, ¿eh? Inundables. Es que no hay ninguna duda, la ley lo deja bien claro, no se puede edificar en zonas inundables. Pero bueno, dale la burra al trigo. Bueno, página 87, os habéis dejado en el cuadro el del anterior documento de prioridades y ahí ponéis que van a ser 28.000 viviendas lo que proponéis en el documento de prioridades. Igual tendréis que mirar, se nota que ciertas cosas en 2 años nos da tiempo a cambiar. Suelos no urbanizable, lo decía con respecto a lo que dice la ley.
Queréis transformar Oviedo en un enorme polígono de unifamiliares en todo su entorno, no un anillo verde, un polígono de viviendas unifamiliares. Y ya con esto termino, que me quedan 2 puntos. Sois conscientes, uno, de que eso es ilegal, de que eso no se puede realizar. También sois conscientes, pues, de que la ley impide los crecimientos injustificados de suelo disperso y también los unifamiliares son el elemento más insostenible que hay en un desarrollo urbanístico. Pero ese anillo que habláis verde, en verdad es un anillo de unifamiliares, que es lo que estáis planteando. Y por último, ya acabando, ya que se me acaba el tiempo y me cortáis, suelo industrial. Tenéis la valentía de decir que el suelo industrial en Oviedo no hace falta, porque lo que queréis, Oviedo, es especializarlo en una ciudad de servicios, y decís que, claro, como Gijón, La Zabia, hicieron Boves, tiene de sobra, pues en Oviedo el suelo industrial sobra. Y lo decís, además, por cierto, equivocáis, es Boves, no Bebes, en el plano del documento. Pero que, o sea, tenéis las narices de decir, Oviedo se va a especializar solo en usos administrativos, usos de servicios, y el resto, lo que hace precisamente una ciudad resiliente, el resto de actividades industriales, agrarias, pero también del cuarto sector cultural, eso lo tiramos.